Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota: dejaré el link en la descripción. Soy el último Senju y el Hokage me quiere muerto. También conocido como yo, el último Senju, derribaré la hoja desde dentro. Intentaron asesinarme, pero terminé en la tienda de Tsunade. Hiruzen, retírate con dignidad. Orochimaru obtuvo mi voto para el Hokage. Se suponía que mi primera misión de rango B sería rutinaria. En cambio, Root intentó freírme el cerebro para que el enemigo pudiera acabar conmigo. ¿Por qué? Porque soy el último heredero de la facción revivalista Senju, la misma que Hiruzen y Dance eliminaron en la última guerra. Ahora estoy atrapado en un equipo Genin con un ataque que vive para la batalla, un Iga que no deja de vigilarme y un sensei atado a la correa del Hokage. Su trabajo es verme enterrado. El mío es sobrevivir y prepararme. La guerra se acerca. Lo usaré para reconstruir desde cero. Linaje Senju desbloqueado, elementos fusionados y dominados, las puertas abiertas a la fuerza, artes sabias reclamadas y sin techo sobre mí. Encantaré aliados, enterraré enemigos, repoblaré un clan y planearé mi venganza. Konoha piensa que soy una presa, pero están completamente equivocados. 134. Brad llama a San en su cargador personal en otro lugar. El verdadero Ryusei estaba sentado con las piernas cruzadas dentro de su propia tienda, con el leve parpadeo de una lámpara reflejado en su rostro. Una avalancha de recuerdos se derramó en su mente cuando uno de sus clones se disipó. Toda la conversación con Orochimaru regresó a mi mente, cada palabra, cada mirada sutil. Sonrió con suficiencia. Entonces, la serpiente mordió el anzuelo. Fue exactamente como lo había planeado. Durante estos últimos 3 meses, Ryusei todavía había estado ocupado siguiendo a Tsunade como su asistente no oficial en el cuerpo médico y pudo moverse por todo el frente. En algún momento visitó las 4 divisiones. En un momento, mientras estaba en su división original, cuando la rotación lo llevó cerca de la posición en la que también estaban destinados sus antiguos compañeros de equipo, se aseguró de enviar un clon sigiloso directamente a ellos. El reencuentro había sido algo. Explicó la situación con su habitual tono sereno, que Tsunade lo había salvado, protegido y educado durante esos meses. Dejó al daimyo al margen. En lugar de eso, simplemente les mostró lo suficiente para calmar sus preocupaciones y despertar su admiración. Los ojos contrastantes de Kanae se fijaron en él instantáneamente, y no se perdió las gotas de agua que se juntaron alrededor de sus ojos cuando se dio cuenta por primera vez de que realmente era él, incluso si era solo un clon de sombra. También preguntó sobre sus progresos y dijeron que estaban bastante bien. Por supuesto, no se olvidó de burlarse de Kanae sobre si lo había extrañado. Luego les dijo que debían hacerse más fuertes, ya que pronto los llevaría nuevamente a misiones especiales, pero esta vez muy lejos. Estaban entusiasmados, pero por diferentes motivos. Renjiro obviamente, porque podía pelear y vivir situaciones más complicadas, y Kanae, quizás porque podía estar con él constantemente como antes, aunque nunca lo admitiera todavía. Durante todo este tiempo, Ryusei nunca aflojó en su entrenamiento. Tal vez todos sus constantes e incansables ejercicios físicos aún no le habían permitido abrir otra puerta interior, su tercera, a tiempo, pero se había logrado un progreso significativo en otras partes. Ya había entrado en las etapas iniciales de la mejora del chakra médico de Tsunade y los comienzos del renacimiento de la creación, y se estaba preparando lentamente para finalmente aceptar el sello Jin. Su arsenal de jutsus también se había ampliado. Ahora por fin podía usar técnicas más versátiles y defensivas de liberación de la naturaleza, junto con opciones de mayor alcance, a través de esos 3 lanzamientos cuyos niveles más avanzados le faltaban.
A su repertorio se sumaron 3 jutsus de rango A, viento, agua y tierra, junto a otros de rango B, de diversas utilidades, algo que hace 3 meses hubiera sido impensable cuando apenas tenía una colección de rango C. Con esto, Ryusei ya se consideraba de nivel Quasi Kage. No era el nivel más óptimo que había imaginado, tenerlo a estas alturas, en la proyección más optimista, pero era un progreso innegable. Aún así, sabía que su mayor limitación seguía siendo la misma. Sin el Byakugan, solo podría llegar hasta cierto punto. Adquirirlo se había convertido en su prioridad más urgente, ya que sabía que aceleraría literalmente todo lo que estaba logrando, y no estaba exagerando. La razón de un salto tan repentino en habilidades no fue glamorosa. Después de todo, lo que había logrado, aprender 3 jutsus de rango A en apenas 3 meses, ya habría sido considerado imposible en el mundo shinobi sin no solo uno de los talentos más altos, sino también algún tipo de atajo. Y afortunadamente, ya había descubierto otro truco mientras tanto, pero aquel que exigía que dejara de lado su orgullo. Básicamente, había recurrido a rogarle a Tsunade, incluso actuando como un niño malcriado, por primera vez, frente a ella, e incluso usando otras tácticas como actuar herido o triste, todos los días, y exagerando el peligro que enfrentaba, hasta que finalmente ella le permitió usar las pequeñas babosas Katsuyu llenas de su chakra almacenado liberado. Con ellos, Ryusei podía entrenar con clones de sombra hasta agotar todo su chakra, y luego continuar durante el resto del día, usando sus reservas personales de chakra del sello Jin, literalmente todos los días, como un código de trampa viviente. Una cosa era entrenar y al mismo tiempo preocuparse por ser lo más eficiente y económico posible, o no hacerlo. El ritmo era totalmente diferente, aunque ahora fuera un poco desperdiciador. No era digno, dependiendo del chakra de una mujer. Peor aún, era el chakra que Tsunade había cultivado cuidadosamente durante años. Pero Ryusei necesitaba poder ahora, y no había otra manera. Se lo justificó fácilmente a sí mismo. Tsunade casi no había gastado chakra durante más de una década, y tenía más que suficiente almacenado para ella misma. Recordó cómo ella básicamente mantuvo viva a toda Konoha durante el asalto de Pain, y más tarde en la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi, cómo apoyó a todas las fuerzas aliadas Shinobi en ocasiones. Ese tipo de poder no era solo mucho. Era algo más parecido a una bestia con cola. Si a Kisame se le podía llamar una bestia sin cola por su chakra, ¿por qué ella no? Entonces, sus reservas eran más de las que podría agotar en una sola vida. Por eso finalmente aceptó, aunque no sin pagar un precio. Ryusei tuvo que soportar sus burlas diarias, sus alardes y sus comentarios petulantes sobre su dependencia malcriada. Aún así, él lo aceptó sin quejarse, la convenció y le siguió el juego. Los resultados fueron innegables. Este método no solo aceleró su progreso en el jutsu elemental, sino en todos los demás campos, desde las técnicas médicas hasta el acondicionamiento físico. La filosofía de Ryusei siempre había sido la misma: exprimir al máximo cada segundo de su vida, por descarado que fuera. Para él, cada momento era como emitir un voto. Dándolo todo, votó por un futuro ideal mejor donde sobrevivió, se estabilizó y se situó en la cima del mundo. En ese futuro, Tsunade, Kanae, Kiyomi o cualquier otra kunoichi atractiva con la que se cruzara estarían a su alcance, y podría caminar con fuerza y dignidad. La alternativa era perder impulso y terminar humillado, perseguido y despojado de todos sus sueños. Ese era el camino para morir en silencio, como lo había hecho en su antiguo mundo. Para él, nunca hubo elección. Y parecía estar funcionando. Hace apenas un año, ¿no era apenas un poco mejor que el Chunin promedio? Sin embargo, probablemente ya era capaz de lidiar con múltiples Jonin de élite, o incluso amenazar a un Loukage bajo ciertas condiciones. Así pues, el ritmo al que se movía ahora desafiaba todo sentido común. Sus compañeros de equipo, Tsunade, Orochimaru y probablemente todos los demás asumirían que era tan fuerte porque había construido bases sólidas en su juventud, o que había ocultado su fuerza y solo la reveló más tarde. Esa fue la explicación razonable. Pero solo él sabía la verdad sobre el dueño original de este cuerpo. Casi todo lo que tenía ahora provenía del linaje Senju y de su propio esfuerzo. El original no había sido más que carne de cañón de nivel superior. Ryusei entonces pensó que también era mucho más fácil lograr resultados ahora que no tenía que esconderse ni entrenar en secreto, y hacerlo solo entre misiones. Ahora podía entrenar abiertamente como quisiera, ya que por el momento no le importaba si alguien lo estaba mirando.
Con el tiempo, comenzó a dejar algunos clones de sombra para seguir ceremoniosamente el cuerpo principal de Tsunade y ayudarla, ya que básicamente estaba entrenando todo el día de alguna forma. Después de todo, la gente podría preguntarse por qué Tsunade curó a la mayoría de sus pacientes personalmente en lugar de confiar únicamente en clones, o por qué no los usó más a menudo en batalla, lo que habría sido útil para una especialista en taijutsu como ella. La verdad era simple. No todos tenían la misma habilidad para los clones. Al igual que los shinobi nacían con afinidades por ciertas liberaciones elementales, Ryusei se dio cuenta de que también podían tener talento innato para diferentes áreas del jutsu shiki, cosas como el espacio-tiempo, la invocación, el sellado o la clonación. Cada clon adicional se hacía más difícil de mantener, o de lo contrario todos en Konoha los habrían estado enviando spam sin parar como lo haría Naruto algún día. Resultó que Ryusei tenía un talento natural para los clones mucho más fuerte que Tsunade. Él podía enviar varios sin muchos problemas, mientras que ella solo podía crear unos pocos a la vez. La mayoría de las veces ni siquiera se molestaba porque no hacía mucha diferencia. Su verdadero valor era su mente, no sus manos, y solo había unos pocos casos que verdaderamente requerían su toque directo. Durante los últimos 3 meses, Ryusei tampoco había descuidado el Finjutsu y el Jutsu Shiki. Siempre que tenía tiempo, seguía probando y mejorando, tratando lentamente de descubrir algún otro nicho de Jutsu Shiki, donde tal vez su talento volvería a mostrarse. Al mismo tiempo, nunca abandonó esa otra idea que había estado alimentando, el método que un día utilizaría a Edo Tensei como combustible, llegando hasta la tierra pura misma. Todavía era solo teoría, pero el camino estaba ahí, pieza por pieza. También se dio cuenta de que esta línea de investigación, los estudios del alma y el Finjutsu combinados, podrían tener otro propósito. Podría ser la clave para probarle a Tsunade la verdad sobre lo que le sucedió a Nawaki. Si pudiera hacer que Tsunade lo viera por sí misma, entonces sus lazos con la facción del Hokage se romperían por completo. En ese momento, cuando toda su visión del mundo se derrumbara, él sería el único en quien podría apoyarse. A partir de ahí, podría rehacerse. Nació de nuevo, pero esta vez para él. Y solo él podía darle la oportunidad de vengarse. Sin embargo, Ryusei interrumpió sus meditaciones al sentir que Tsunade terminaba su última llamada y regresaba. Se puso de pie con una sonrisa, estirando los hombros como si hubiera estado esperando perezosamente todo el tiempo. Y aquí llega mi batería de chakras personal, justo a tiempo, para otra tarea. 135. El corazón de Tsunade, el martillo de Kumo. ¿Cuál es el recuento hoy? 10 vidas salvadas y 0 agradecimientos. Ryusei sonrió mientras su cuerpo se movía hacia su posición, acortando pronto la distancia. Tsunade se detuvo y lo miró con esa familiar mezcla de fastidio y diversión. TCH. Más bien 30. Y si esperara a que me dieran las gracias, no terminaría ningún trabajo. Ryusei inclinó la cabeza, todavía con esa sonrisa de ojos entrecerrados. Así que lo admites. El shinobi más subestimado del frente. Ella chasqueó la lengua otra vez, pasándolo rozándolo. Ahórrate los halagos. Solo lo dices porque quieres más chakra después. Ryusei lo siguió con paso tranquilo y con las manos detrás de la cabeza. Por supuesto. Después de todo, eres mi mayor patrocinador. El único e inigualable Banco Senju. Su ceja se crispó, pero la comisura de su boca casi se levantó. Sigue llamándome así y empezaré a cobrarte intereses. Ryusei rió entre dientes. Me parece bien. Siempre y cuando no cobres por cada clon. Caminaron de regreso hacia su tienda uno al lado del otro. Su silencio fue suficiente como respuesta. Mientras caminaban, Ryusei de repente volvió a hablar. Ya que quieres ayudar a la gente con tantas ganas, no deberías hacerlo de forma tan discreta. Deberías hacerlo abiertamente, a lo grande, donde todos puedan verlo. Así, de verdad te apreciarían. El primer instinto de Tsunade fue reaccionar bruscamente, asumir que se estaba burlando de ella. En cambio, aminoró el paso. Ella se giró levemente, sus ojos color ámbar se entrecerraron como para estudiarlo, en silencio, esperando que él explicara algo más. Ryusei solo sonrió. No me equivoco. Aunque quieras ayudar a la gente, ¿por qué no hacerlo de una vez? Ayuda a más personas a la vez y, al mismo tiempo, construyes una mejor reputación. Su rostro se endureció y un poco de ira apareció en él. No me digas que te reuniste en secreto con Orochimaru a mis espaldas. Su tono era cortante y sermoneador. Ryusei no lo negó. Sería una tontería, sin embargo, y tampoco admitió la verdadera magnitud del contacto.
En cambio, su sonrisa no se desvaneció mientras continuaba, firme. Fue Orochimaru quien me contactó primero hoy y me informó sobre la posible brecha en este frente. Quería que te convenciera para que también ayudaras. Pero también es la decisión más lógica. Piénsalo. Salvarías a mucha más gente y finalmente te aliviarías la carga al abordar la causa raíz. Si los repelen y tomamos la iniciativa con un contraataque, todo el frente podrá respirar más tranquilo. La expresión de Tsunade permaneció severa, acusando, pero solo superficialmente. En su interior, ya había superado casi todo. Él lo admitió tan rápido, tan sin rodeos, que le costaba mantener la ira. Volvió a pensar en la verdadera razón por la que se resistía a que contactara con Orochimaru. No era por orgullo infantil, sino porque sentía, en el fondo, que Orochimaru se volvía más peligroso cada año, día tras día, y que no era la persona que conocía tan bien. Su percepción del aura de chakra no era tan aguda como la de Kusina, pero no mentía. Suspiró de repente, masajeándose la sien y bajando la voz. ¿Crees que no lo sabía ya? Pero me prometí a mí misma que no volvería a luchar en ninguna guerra después de la última. Y después de descubrir la verdad por ti, me prometí aún más que nunca volvería a luchar por esta aldea. La única razón por la que curo a los heridos es porque no soporto ver sufrir a la gente cuando puedo ayudarla. Ante todo, siempre fui una ninja médica. Aprendí el resto para curar con mayor eficacia, no para matar. La sonrisa de Ryusei se desvaneció. Se puso serio, con la mirada más aguda. ¿No dijiste antes que siempre me protegerías de ahora en adelante? Por supuesto, interrumpió Tsunade inmediatamente, orgullosa, como si fuera un hecho simple. Entonces, la mejor manera de protegerme, continuó Ryusei, es que te hagas más famoso. Si te ganas aún más reputación entre las fuerzas de Konoha. Así, cualquier movimiento que los superiores o tu antiguo sensei intenten hacer contra ti, o contra mí, será mucho más fácil de controlar. Tu reputación será el mejor escudo para ambos. Tsunade se congeló por un momento, su expresión cambió a medida que las palabras calaban en ella. Lentamente, se dio cuenta de que él tenía razón. Por dentro, pensó en su propia respuesta a una pregunta que nadie le había hecho aún. Si alguien le hubiera preguntado cuál era su mayor objetivo en la vida en ese momento, lo habría dicho claramente. Proteger a Ryusei. Ella ni siquiera sabía cómo explicar por qué. ¿Fue porque nominalmente él era su último linaje en el mundo, alguien que debería haber llevado el mismo apellido? ¿Fue culpa, ligada a su padre, a su facción o a algo más? ¿O era simplemente porque se había encariñado con él durante estos últimos meses, tanto que la idea de que su vida volviera a su monótona, depresiva y monótona situación como antes, otra vez, si algo le sucedía, le revolvía el estómago, dejándola segura de que nunca se recuperaría si también lo perdía? Solo tenía una cosa segura. Quería protegerlo. Ahora era su última familia. Pero no como reemplazo de Nawaki ni de Takeshi, ni de nadie más. Él era diferente. ¿Fue un primo más joven o un amigo, un estudiante o alguien completamente único? La persona más importante que queda en su vida, aunque no pueda ponerle una etiqueta clara. Y quizá lo más importante que había aprendido de un chico tan inteligente no era ninguna teoría ingeniosa. Era algo simple, algo que había olvidado a lo largo de su vida. La familia debería ser lo más preciado del mundo. Todo lo demás era secundario. Ella exhaló profundamente y luego volvió a mirar hacia adelante, continuando hacia su tienda. Está bien, murmuró ella, en su habitual tono malhumorado. Ryusei caminaba a su lado con una sonrisa secreta de éxito. La noche era pesada y tranquila. Las nubes enmascaraban las estrellas sobre las crestas de Hot Butter. La única luz provenía del resplandor de las fogatas que parpadeaban detrás de las líneas. El cuerpo principal de la fuerza de ataque de Kumo descansó en silencio, afilando cuchillas, revisando equipos y esperando. Dentro de una tienda más grande en el centro, el tercer Raikage estaba sentado con las piernas cruzadas, su enorme figura encorvada sobre una extensión de toscos bocetos de las crestas y valles que se extendían por delante. Su capa fue arrojada a un lado, sus músculos estaban al descubierto, cada cicatriz en sus brazos y su pecho estaba iluminada por el pozo de fuego. Trazó con un dedo calloso un valle en particular. Esa es la fisura, dijo en voz baja pero áspera, con facilidad. Konoha ha sido desangrada. 1/3 de sus hombres se han ido en los últimos 6 meses. Han estado rotando restos para cubrirla. Si vamos a abrirnos paso, ahí está. Permaneció de pie con los brazos cruzados, mirando hacia el mapa y con la mandíbula apretada.
Su cabello era más corto de lo que sería en el futuro, su rostro más joven, pero los ojos agudos ya eran los mismos. Así que llegamos allí y no nos detendremos hasta llegar a la guarida de Orochimaru. El Raikage gruñó en señal de aprobación. Esa serpiente ha sido la razón por la que han aguantado tanto tiempo. No luchará limpio. Se retirará si cree que no puede ganar. Por eso marcho. Para mantenerlo acorralado. Killer Bee se apoyó contra uno de los postes de la tienda, con las cuchillas atadas a su espalda e incluso en reposo y un zumbido saliendo de su garganta. Era más joven, más delgado, su rostro aún terso, pero el extraño ritmo de su presencia ya estaba allí. Oye, Orochimaru es astuto, pero no más astuto que el jefe. Atrapa a la serpiente, destruye su guarida y observa cómo Konoha se ahoga en la pérdida. Frunció el ceño. No hagas de esto una canción, Bebé sonrió, inclinando la cabeza y con los ojos brillantes. Lo digo tal como lo veo, hermano. Mañana es el gran espectáculo. El Raikage soltó una breve risita y sacudió la cabeza. Su cabello y barba se habían vuelto de un gris acero, pero su cuerpo seguía siendo una pared y su chakra rodaba como un trueno incluso mientras permanecía quieto. Déjalo hablar, necesitará ese ritmo cuando el acero se encuentre con el acero. La tienda volvió a quedar en silencio por un momento, solo se oía el sonido del fuego. Entonces los ojos del Raikage se entrecerraron, dorados bajo la llama. Esta no es otra incursión. Es la marcha. Tomaremos su guarida, lo mataremos, confiscaremos su investigación, instrumentos, materiales, sus secretos, y les arrebataremos el mando de Konoha. Cuando regresen humillados, el agua caliente será completamente nuestra. Y el fuego sangrará después. Apretó los puños y una sonrisa se dibujó en su rostro. Por fin. 6 meses de trabajo duro para esto. Se acabaron las escaramuzas. Se acabaron las sombras. Solo un golpe limpio. Bea sintió y el zumbido se hizo más profundo. Un golpe limpio, con el Raikage en la punta. Nadie en las filas de Konoha puede igualar esa articulación. La mirada del Raikage los recorrió con lentitud, con intensidad. Estudió a sus hijos. A, impaciente, hambriento de demostrar su valía, de llevar el peso de la sucesión. B, impredecible, salvaje, pero con la sombra de Giki ya a sus espaldas. Ambos habían crecido bajo su mano. Ambos verían mañana lo que significaba la verdadera guerra. Recuerda esto, dijo finalmente. La fuerza es más que la velocidad, el trueno o las espadas. La fuerza está en el frente, para que tus hombres sepan que no pueden doblegarse. Por eso marcho. Por eso marchas conmigo. Ninguno de los hijos respondió. A solo asintió brevemente, con fuego en sus ojos. B bajó la cabeza ligeramente y la sonrisa se desvaneció por una vez y se transformó en algo más firme. Afuera, la noche se hacía más profunda. Pronto marcharían. 136. El trueno cae, pero mi reputación se eleva. El polvo se elevaba desde el techo del túnel, las linternas se balanceaban en sus ganchos. Luego las etiquetas de alarma externas se encendieron en rojo. Por fin están aquí, murmuró uno de los ninjas sensoriales con la voz tensa. Orochimaru ya estaba de pie en la caverna central, con el rostro pálido ladeado y los ojos dorados entrecerrados. No necesitó preguntar dónde. Toda la guarida lo sintió. El aire se estremeció como un tambor. Afuera, la noche se partió. La fuerza de ataque de Kumo atravesó el valle, en formación compacta y precisa. Al frente marchaba el propio tercer Raikage, con su capa ondeando alrededor de su enorme cuerpo y relámpagos danzando débilmente sobre sus hombros. Sus dos hijos lo flanqueaban, A con su cuerpo tenso y furioso como un arco tenso, B con espadas en su espalda y el chakra de Giki ya pulsando débilmente al ritmo de sus pasos. Detrás de ellos, 300 shinobi endurecidos avanzaron como uno solo. Los puestos de vigilancia exteriores de la guarida se encendieron con llamas y explosiones de chakra. Kumo los destrozó en minutos. Dentro, Orochimaru se giró hacia el ninja de comunicaciones más cercano. Retira a los escuadrones de vanguardia a las primeras cámaras. No los desperdicies al descubierto. Deja que el Raikage venga a mí. Las órdenes se transmitieron a través de los túneles. Más de 200 en el interior ya se estaban moviendo, las formaciones de sellado encajaban en su lugar, los kunais y los pergaminos se sacaban de los cinturones. Estos no eran defensores comunes y corrientes. Cada uno de ellos fue cuidadosamente seleccionado, veteranos de 6 meses de brutal desgaste, curtidos Chunin superiores, Chunin y Chunin de élite, incluidos en las mayores concentraciones que en cualquier otro lugar, a propósito por Orochimaru. Raíz entre ellos.
Ryusei sintió la oleada de chakra enemigo cuando el primer choque golpeó los sellos de la barrera exterior. Fue como si un muro de truenos se cerniera sobre la guarida. De todos modos, sonrió, entrecerrando aún más los ojos. Así que por fin empieza. Un temblor más fuerte sacudió la caverna cuando el primer conjunto de sellados se hizo añicos. La luz del exterior se filtraba por el túnel. Kumo había traspasado la capa exterior. Tsunade se acercó a Orochimaru, con los brazos cruzados y una expresión sombría. Esta vez no están investigando. No, murmuró Orochimaru, con una leve sonrisa en los labios. Esta es la marcha. Se oyó otro estruendo, más cerca ahora. Gritos y acero resonaron en los pasillos de piedra. La guarida estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Los túneles temblaban como si fueran seres vivos. Cada impacto externo provocaba grietas en la piedra y hacía que los sellos se rompieran en destellos de luz. Se oían gritos, interrumpidos por el estruendo de las etiquetas al explotar y el estruendo de los soportes al derrumbarse. Dentro de la guarida, Orochimaru estaba parado en el centro de la caverna de guerra, con las manos cruzadas dentro de sus mangas. Sus ojos dorados brillaban débilmente, reflejando la luz de la antorcha como si estuviera estudiando insectos a través de un cristal. A su alrededor, los escuadrones se pusieron en formación. Los agentes de Roth se movían en silencio, con los rostros inexpresivos, mientras los ninjas de ataque colocaban etiquetas en las paredes, tejiendo sellos en los puntos de estrangulamiento. El suelo volvió a temblar. Una línea de defensores en el túnel exterior se desplomó hacia atrás, con los cuerpos deslizándose por el suelo de piedra. Un relámpago centelleó en la brecha, cegador, seguido del profundo estruendo de una voz. Fuera del camino. El tercer Raikage avanzó entre el humo y los escombros, elevándose, con su cuerpo envuelto en luz. Las chispas corrían por sus brazos y hombros como serpientes inquietas. Su sola presencia oprimía la caverna como una nube de tormenta. Detrás de él, avanzó con fuerza, con los puños crujiendo y los ojos fijos en el primer objetivo que vio. Velo siguió con una sonrisa, las espadas resonando en su espalda y el chakra de Giki lamiendo levemente los bordes de su piel. Detrás de los tres, filas de shinobi de Kumo se adentraban en la boca del túnel roto, con una formación apretada y una intención asesina espesa en el aire. Por un instante, la caverna permaneció en silencio. Los defensores de la guarida se tensaron. Los invasores los observaban fijamente. Entonces Orochimaru se movió. Dio un paso adelante, terso, casi casual, con el rostro pálido enmarcado por la caída de su cabello oscuro. Su sonrisa era suave, equivocada, su voz tranquila como si ninguna de la destrucción importara. Así que, usted mismo ha venido, Raikage Dono. El tercer Raikage entrecerró los ojos y el resplandor de su armadura se intensificó. Ya te has escondido demasiado tiempo, serpiente. Esta noche, no te irás de aquí. La sonrisa de Orochimaru se profundizó. Veamos. El choque se produjo instantáneamente. El Raikage se abalanzó, los relámpagos brillaron con más intensidad y las piedras se fracturaron bajo sus pies mientras se lanzaba. El cuerpo de Orochimaru se retorció, retrocediendo lo suficiente, sus manos ya tejían sellos mientras serpientes se derramaban de sus mangas, silbando por el suelo. La caverna entró en erupción. Al mismo tiempo, giró hacia la izquierda y se estrelló contra el flanco con la velocidad de un rayo. Los defensores retrocedieron, dispersados por su fuerza bruta. B giró en dirección opuesta, con las espadas destellando y un ritmo salvaje en sus pasos mientras cortaba la pared del Junin de Konoha que bloqueaba su camino. Los dos hijos abrieron caminos gemelos a través de la cámara, directamente hacia el corazón de la guarida. Fue entonces cuando Tsunade intervino. Ella salió del túnel lateral como un borrón, con el chakra verde acumulándose alrededor de sus puños. Su voz cortó con fuerza el caos. Ni un paso más. Agruñó y se lanzó directo hacia ella, su puño encontró el de ella en un impacto que partió el aire como un trueno. La onda expansiva atravesó la caverna, haciendo llover polvo y fragmentos de cristal. Killer Bee se rió, las espadas se deslizaron en sus manos mientras rodeaba su flanco. Ryusei ya se estaba moviendo. Se arrojó al túnel más pequeño al lado de Tsunade y sus clones aparecieron. Interceptaron a los escuadrones de Kumo que intentaban rodearla, cortándolos antes de que pudieran saturar su duelo. Su chakra ardía en sus venas, pero su sonrisa se mantuvo afilada. Así que esto es todo, murmuró. A ver quién se desmorona primero. La guarida se había convertido en un campo de batalla, dividido en zonas. En el centro, Orochimaru y el tercer Raikage encerraron la caverna en un duelo de monstruos.
A la izquierda, Tsunade chocó con A, sus puños se iluminaron con chakra curativo contra su armadura de relámpago. A la derecha, las espadas de B giraban como una tormenta, solo los reflejos de Tsunade evitaban que se sintiera abrumada, mientras Ryusei y sus clones cortaban los refuerzos que intentaban inclinar la pelea. La batalla decisiva por el frente noreste había comenzado. Ryusei se dio cuenta rápidamente a través de sus sentidos que el enemigo era numeroso y tenía mayor potencia de fuego, como habían predicho. Tanto es así que los sellos, trampas y trucos de Orochimaru, gracias a la ventaja del terreno y la familiaridad, los harían sangrar, pero no serían suficientes por sí solos. Si Konoha quería sobrevivir, alguien tenía que inclinar la balanza. Así que Ryusei se movió. Desplegó sus clones en el caos, enmascarados y silenciosos, deslizándose entre el humo y las piedras rotas. Su detección de clase mundial le permitió mapear el campo de batalla instantáneamente, identificando capitanes, Chunin y escuadrones clave que mantenían unido el asalto Kumo. Sus clones los cazaron en parejas, atacando rápido y desapareciendo con la misma rapidez. La confusión se extendió entre las filas enemigas y se extendió hacia el exterior. Pero Ryusei era cuidadoso. Se aseguraba de que, en momentos críticos, los shinobi de Konoha vieran su rostro. Necesitaban saber quién estaba desbaratando al enemigo y salvándolos tan majestuosamente. Orochimaru ya había sido lo suficientemente generoso como para presentarlo antes a los rangos medios como la principal pieza de apoyo con una misión especial durante esta defensa, y su mano derecha para todo esto, y Ryusei no estaba dispuesto a desperdiciar la oportunidad. La reputación era casi tan importante como la supervivencia en esa época. Fue más allá, canalizando su recientemente dominada detección telepática hacia la propia formación de Konoha. Advertencias, actualizaciones de posición, órdenes, de repente, los escuadrones que se habían estado dispersando volvían a moverse como un solo cuerpo. Ryusei no solo estaba peleando. Estaba haciendo que todos pelearan de forma más inteligente y más dura. Cada refuerzo que llegaba susurraba su nombre en voz baja. Aún así, su cuerpo principal nunca se alejó mucho de Tsunade. Aún podía recordar ese momento, ese golpe accidental a su suavidad, a su gordura que la marcó en su mente para siempre. No había ninguna posibilidad de que la dejara expuesta ahora. Kumo lo notó. Algunos Chunin de élite ya se dirigían hacia él, hacia ella. Habían visto la forma en que los innumerables cuerpos diminutos de Katsuyu cubrían el campo, no solo curando heridas sino también devolviendo chakra al costado de Konoha para una ofensiva potencialmente ilimitada. Cuanto más se prolongaba la batalla, más peligrosa se volvía para ellos. Si Tsunade no era derrotada, sus números y poder de fuego eventualmente no significarían nada contra la fuerza en constante reciclaje. Ryusei sonrió mientras sentía la concentración de la intención asesina sobre él. Él sabía que vendrían. Pero sus ojos se dirigieron hacia los fragmentos de Katsuyu ocultos cerca de él, que zumbaban débilmente con el chakra almacenado. Mientras el chakra no fuera el problema, podría seguir luchando. La única forma de atraparlo ahora es que suficientes de sus élites se reúnan sobre él para aplastarlo de un solo golpe, en lugar de atacarlo sin cesar con desgaste en formaciones más débiles. Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Kumo no tenía idea de lo que Tsunade era realmente capaz de hacer ahora. Creían que esta era la misma mujer que solo curaba en las sombras, no la que podía dar energía a batallones enteros durante días. Tal vez no lo tenía durante la última guerra. Sin mencionar todos esos rumores sobre su habilidad neutralizada como luchadora que incluso la mayoría de la gente en Konoha creía. Así que no había forma de que Kumo pudiera saberlo. Ese desajuste con la realidad podría resultar fatal. Era la mejor oportunidad para que su equipo ganara en ese momento. Aún así, Ryusei no dejó que la sonrisa lo engañara. En su interior, sus pensamientos eran agudos. Un error que Tsunade comete contra los hijos del Raikage, una concentración de demasiados Chunin de élite contra él a la vez, y todo colapsaría. Su vida, la de Tsunade, la guarida, todo el frente. No había margen de error. Por eso se quedó a su lado. El enemigo seguramente actualizaría su visión y trataría de centrarse cada vez más en ella y, por ende, en sí mismo por extensión. Por eso, incluso en este caos, siguió perfectamente el plan que los tres habían ideado cuidadosamente para este momento crítico y decisivo que llega unas cuantas veces en la vida de un shinobi. Protege a Tsunade de más presión. Si tienen éxito, será una victoria perfecta en su historial y un enorme aumento de reputación. Si no, podrían perder la vida aquí dentro de esos túneles oscuros, literalmente en cualquier segundo.
Lo sorprendente de los fragmentos de Katsuyu fue que no eran solo algo que Ryusei ya había visto de primera mano cuando uno le salvó la vida. También podían ocultar tanto su chakra como su presencia física notablemente bien mientras se dividían en esas baterías más pequeñas. Kumo estaba descubriendo esto ahora de la manera más difícil. Era casi imposible enfrentarse a ellos directamente, y Tsunade ya había producido muchos antes de que el enemigo siquiera atravesara la guarida. Katsuyu fue realmente la invocación más versátil y duradera de todas, entonces, ¿qué opción les quedaba? Ryusei sabía que con el tiempo lo resolverían. Para eliminar una invocación tan problemática, la única respuesta era matar a su lanzador. Por eso sentía que la batalla se reduciría a esto. ¿Podrían las fuerzas de Konoha aprovechar la ventaja de Katsuyu para romper las líneas enemigas con la suficiente rapidez, antes de que suficientes élites de Kumo se reunieran para eliminar a Tsunade? Esto era lo que más preocupaba a Ryusei en ese momento. 137. ¿Trío Sannin? No, solo dos, y yo. El suelo de la caverna se agrietó cuando el tercer Raikage atacó nuevamente, con su mano de lanza brillando con un rayo cegador. Orochimaru se deslizó hacia atrás, su cuerpo se dobló en un ángulo que ninguna columna humana debería haber permitido. El impacto abrió una zanja en la piedra y las chispas se dispersaron en la oscuridad. Se escuchó un silbido. Decenas de serpientes salieron de la manga de Orochimaru, sus bocas con colmillos se abrieron para liberar kunais y etiquetas. El Raikage agitó su brazo como un rayo, haciendo estallar su armadura de relámpagos. El enjambre explotó en humo y sangre, destrozado como ramitas en una tormenta. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Su lengua se deslizó sobre sus labios. Magnífica, la famosa lanza de Kumogakure. Veo que los rumores no eran exagerados. La mirada del Raikage se agudizó. No respondió. Él simplemente cargó de nuevo, su cuerpo convertido en un rayo. Su lanza atravesó el pecho de Orochimaru, sujetándolo a la pared de la caverna. Un rayo quemó de negro la piedra que los rodeaba. Por un latido, silencio. Entonces los labios de Orochimaru se movieron. Kukuku, su cuerpo se derritió, se partió y se desprendió mientras una cáscara pálida golpeaba el suelo con un golpe húmedo. El verdadero Orochimaru se liberó de la piel desechada justo detrás del Raikage, con sus manos brillando a través de los sellos. Un enorme dragón de agua surgió del suelo de piedra y se estrelló contra la espalda del Raikage. El torrente lo tragó entero, sacudiendo la caverna con su rugido. Para cualquier shinobi común y corriente, habría sido el final. Pero la armadura de relámpago brilló más dentro de la ola, dividiendo el jutsu. El Raikage avanzó a grandes zancadas, ileso, mientras chispas saltaban de sus puños. La expresión de Orochimaru no cambió. Su cuerpo se dobló nuevamente, fluyendo hacia atrás hacia las sombras, las serpientes se extendieron por el campo de batalla para mantener la distancia. Así sucedió una y otra vez. El Raikage atravesó serpientes, invocaciones, muros de fuego y agua. Cada vez que alcanzaba a Orochimaru, su lanza golpeaba con precisión, y cada vez, el cuerpo se partía, se pelaba o se reformaba, riendo. Pequeña serpiente persistente, gruñó el Raikage. La voz de Orochimaru se deslizó desde la oscuridad, tranquila, indulgente. ¿Y tú, Raikage Dono, qué físico tan abrumador? Dime, ¿cuántos días aguantarías antes de que se te agotara la resistencia? ¿Lo averiguaremos? El rayo volvió a estallar mientras el Raikage se lanzaba hacia adelante. La pálida figura de Orochimaru se desvaneció, las serpientes azotaron y los sellos se encendieron. Ninguno de los dos pudo asestar el golpe decisivo. Uno era demasiado fuerte, rápido y duradero para ser contenido o enfrentarlo directamente. El otro es demasiado resbaladizo para matarlo. El tercer Raikage había llegado con un objetivo en mente: cortar la cabeza de la serpiente rápidamente. Si Orochimaru cayera, la moral de Konoha colapsaría con él. No más trampas, no más coordinación resbaladiza, no más juegos furtivos. Pero a medida que la batalla se intensificaba, descubrió que los Sannin eran más fuertes de lo esperado. Una armadura de relámpago ardía a través de su cuerpo, pero cada vez que atravesaba con su lanza, Orochimaru se retorcía fuera de ella, se desprendía de otra cáscara, sacrificaba a otro clon, una serpiente o se reformaba a partir de sus infinitas serpientes. El viejo plan, una muerte rápida, estaba fallando. Los sentidos del Raikage se expandieron más, escaneando el campo de batalla a través del zumbido estático de su chakra. Entonces lo atrapó, la extraña y alienígena presencia de fragmentos de babosa esparcidos por todas partes, cada uno transmitiendo chakra como una red a través de toda la defensa. Y en el centro, el otro Sannin, Tsunade.
Entrecerró los ojos. Los informes la pintaban como una sanadora que se mantenía tras las líneas. Pero aquí, ella no solo estaba curando individuos. Estaba alimentando pelotones enteros, manteniendo la fuerza de Konoha en movimiento cuando ya deberían estar rotos. Si no se hubiera detenido, esta incursión se habría convertido en un punto muerto o quizás algo peor. El Raikage tomó su elección al instante. No pudo aplastar a Orochimaru rápidamente. Entonces aplastaría a Tsunade. Reunió chakra en su brazo, su mano de lanza tembló con poder condensado, y cambió su postura hacia ella. Pero la sonrisa de Orochimaru solo se amplió. ¿Vas a algún lado, Raikage Dono? El suelo estalló. Miles de serpientes aparecieron, silbando y con sus escamas raspando la piedra en una ola ensordecedora. Las puertas de Rashomon se cerraron de golpe tras ellos con un estruendo atronador, una tras otra, capas de muros demoníacos cortando el camino hacia adelante. Explosiones elementales se sucedieron rápidamente. Tormentas de fuego, ráfagas de viento, serpientes de agua, arcos de relámpagos, láminas de tierra. Jutsu apilado sobre jutsu, rango A y rango B superpuestos, llenando la caverna de caos. El Raikage gruñó y arremetió contra él, con la mano de su lanza brillando al rojo vivo. Puñalada infernal. Una puerta se hizo añicos, las serpientes se partieron y el aire explotó con estática. Siguió otro empujón, y otro más. Cada golpe atravesaba carne, piedra o llama, detonando todo a su paso. Pero Orochimaru no se quedó quieto. Su cuerpo se volvió borroso, dividiéndose en clones, reemplazos de serpientes, fragmentos que se disolvieron y reformaron, siempre dando vueltas, siempre empujando más invocaciones a la lucha. La supresión sensorial cubrió su verdadero cuerpo, mientras que el campo de batalla en sí se convirtió en un océano retorcido de cuerpos escamosos y jutsu colapsando. Los pensamientos de Orochimaru eran fríos y precisos. Se dio cuenta de que Tsunade es la clave. Si la alcanza, la defensa se derrumba. Así que debo retenerlo aquí, por muy peligroso que sea. Serpientes fusionadas, Yang liberando sus formas para formar nuevas monstruosidades. Serpientes gigantes se estrellaron contra la caverna, sus cuerpos enroscándose como paredes. El chakra Shiki de Orochimaru se encendió a través de su piel, formando sellos que detonaron con cada golpe. Mientras tanto, sus sentidos se extendían hacia afuera, recorriendo el duelo de Tsunade, los clones de Ryusei atacándolos a las élites de Kumo, y la guarida que aún se mantenía bajo presión. Si pudiera mantener al Raikage encerrado aquí, y Ryusei pudiera detener a suficientes de sus élites, permitiéndole permanecer más segura, entonces la invocación de Tsunade lentamente cambiaría la situación. La victoria no era imposible. Pero el rugido del Raikage sacudió la caverna. Atravesó a otro Rashomon, con la mano de su lanza brillando como una espada de puro relámpago. Las serpientes ardían y estallaban a su alrededor, pero él seguía avanzando, implacable. La sonrisa de Orochimaru no se desvaneció. Su cuerpo se desmoronó de nuevo, deslizándose entre la marea de serpientes. Veremos quién se queda sin paciencia primero, Raikage Dono. El rugido del Raikage sacudió la caverna. Atravesó a otro Rashomon, con la mano de su lanza brillando como una espada de puro relámpago. Las serpientes ardían y estallaban a su alrededor, pero él seguía avanzando, implacable. Pero un monstruo como él no podía ser detenido solo por el chakra de Orochimaru. La serpiente Sannin sintió ahora la diferencia surgiendo a través de su cuerpo, algo antinatural alimentando su red. Los fragmentos de babosa de Tsunade se habían extendido tan lejos y tan profundamente que incluso sus serpientes llevaban su chakra. A través de ellos, su corriente curativa y su vitalidad cruda pulsaron en él, reponiendo lo que quemaba. Esa era la única razón por la que podía permanecer allí. Cada ola de serpientes, cada muro de Rashomon, cada descarga de fuego, viento, agua, tierra y relámpagos, ya no eran solo las reservas de Orochimaru. Era el océano de chakra de Senju vertiéndose en él a través de la red oculta de serpientes. Por primera vez en décadas, Orochimaru sintió lo que era luchar con un pozo sin fondo. Y lo utilizó al máximo, lanzando ráfagas de jutsu y oleadas de serpientes en una marea interminable, obligando al Raikage a desperdiciar resistencia, abriéndose paso a través de ellos. Qué problemático, ¿no es así, Raikage Dono? Orochimaru siseó, su sonrisa se ensanchó cuando otra serpiente gigante surgió de la inundación, sus espirales brillaban con sellos que estallaban en una luz cegadora. El Raikage lo destrozó con una lluvia de sangre y piedras, pero entrecerró los ojos. Ahora podía sentirlo. No era solo Orochimaru. Algo más lo alimentaba, algo más impulsaba esa resistencia antinatural.
Y sus instintos le dijeron exactamente quién. Mientras tanto, en otro lugar, un choque inicial sacudió otra caverna como un deslizamiento de tierra. Un avance borroso, con una armadura de relámpago en llamas, su puño impactando contra el propio ataque mejorado con chakra de Tsunade. Por un instante, los dos se quedaron atrapados en el mismo lugar, poder chocando contra poder. Entonces el suelo se agrietó bajo sus pies y las ondas de choque abrieron fisuras en las paredes. Se tambaleó hacia atrás, su brazo gritaba de dolor y la sangre goteaba a través de las chispas de su armadura. Él la miró con los ojos muy abiertos. Imposible, incluso con esta velocidad. Tsunade se enderezó, su sello de diamante verde brillaba débilmente en su frente, su pecho se elevaba constantemente, sin inmutarse. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Qué pasa? ¿Pensabas que un rayo te salvaría? Eres rápida, pero aún no estás hecha para recibir mis golpes de frente. Apretó los dientes. Su orgullo le dolía más que el dolor. Nadie lo había dominado así de frente. Killer Bee intentó cortar, con relámpagos danzando a lo largo de su única espada mientras se abalanzaba sobre su flanco. Tsunade ni siquiera se molestó en evadirlo. Atrapó su golpe con una mano, sus dedos cerrándose sobre la espada como un torno. Con un giro de muñeca, el acero se quebró como madera seca. La sonrisa de Bee se desvaneció. ¿Qué demonios? Su otro puño se estrelló contra su pecho, haciéndolo resbalar hacia atrás contra la pared de la caverna. Polvo y piedras llovían mientras él luchaba por recuperar el aliento. Por primera vez, ambos hermanos se dieron cuenta de que no estaban tratando con la mujer que los informes habían descrito, la curandera escondida en las sombras. Para sobrevivir, Bee no tuvo más opción que llegar más profundo. El vínculo con Giki aún no era perfecto. Su entrenamiento estaba incompleto. Pero aún pudo sacar la capa de la versión 1, con sus colas dentadas tomando forma detrás de él. Sus músculos se abultaron, el chakra se derramó en oleadas y las heridas se cerraron más rápido. Los crecimientos irregulares del cuerpo del 8 colas se formaron a lo largo de su estructura, una armadura a medio terminar destinada únicamente a resistir golpes. La capa se le ajustó a la piel y, de repente, fue más rápido, más resistente. No es el nivel de A, pero es suficiente para cargar de nuevo, mientras hojas de chakra puro se forman sobre sus puños. La mirada de Tsunade se endureció. Así que el hermano menor es un Hinshiki, ¿eh? Me lo imagino. Ahora la apretaban juntos, desde atrás, dando vueltas con los puños destellando como rayos, de vez en cuando, ve como un tanque con la capa de Giki cubriéndolo. La presión aumentó y su coordinación era más aguda que antes. Pero Tsunade ya había escuchado el consejo de Ryusei antes de esta batalla. Ella no los había subestimado. Ella ya había activado su regeneración mitótica desde el principio. Sus oscuras marcas de sellado se extendieron por toda la parte superior de su cuerpo, debajo de su blusa gris, y el chakra almacenado Yin fluyó de un violeta brillante desde su frente como epicentro. Heridas selladas antes de que pudieran sangrar. Los músculos se desgarraron y se reconstruyeron instantáneamente mientras ella empujaba su cuerpo más allá de sus límites naturales. Ella peleó sin restricciones, microdestruyendo sus tejidos con cada golpe solo para poder asestar golpes más fuertes y dejar que sanaran en el acto. Ella peleó como una bestia desatada. Cada vez que se colaba con su velocidad y le daba un golpe en las costillas, ella no se inmutaba. Ella se curó, y al momento siguiente su puño lo golpeó con más fuerza. Cada vez que Bee le cortaba el brazo con sus garras de chakra, ella lo dejaba, solo para agarrar su muñeca cubierta por la capa y aplastarlo contra el suelo. Y cada golpe que ella asestaba no podía ser borrado tan fácilmente. Un tambaleante con huesos fracturados ocultos bajo su armadura. La capa de Bee burbujeaba emocionalmente, cuanto más presionados estaban él y sus hermanos, las colas se movían erráticamente mientras Vicky se veía obligado a verter más chakra para mantenerse al día constantemente. No creas que curar es solo tu truco, dijo Tsunade con un tono cortante, casi burlón, entre choques. El mío no desperdicia chakra en rabietas. El mío me hace inquebrantable. Un gruñido, un relámpago brillando con más intensidad en su cuerpo. Más rápido, necesito ser más rápido. Su mente repitió aquel primer choque, la humillación de ser arrojado hacia atrás. Él nunca lo admitiría en voz alta, pero ella era más fuerte. Su poder empequeñecía el de él. La única ventaja que tenía era la velocidad, la forma definitiva de liberar el rayo, una técnica que refinaba cada músculo, cada nervio, cada reflejo de su cuerpo hasta lograr una aceleración cegadora. Y ni siquiera eso fue suficiente para derribarla.
Be escupió sangre, recuperando la sonrisa a pesar del dolor. Es dura, hermano. Demasiado dura. Pero somos los hijos del Raikage. No perdemos. Ellos volvieron a atacarla, uno más rápido de lo que sus ojos podían seguir cómodamente, el otro más duro de lo que tenía derecho a ser a su edad. Era la primera vez que ambos eran empujados tan lejos, y les sacudió hasta lo más profundo que fuera ella, la Sannin que ellos pensaban que era solo una médica. Los puños de Tsunade les respondieron una y otra vez, sus golpes partiendo piedras y enviando ecos a través de la guarida. Lentamente, con seguridad, iba ganando terreno. No rápido. No con decisión. Pero con cada operación, con cada costilla rota, la verdad se hacía más pesada. No podían dominarla. Le ardían los pulmones. De sus puños goteaba sangre que no era suya. Pero su mirada seguía siendo aguda. Un solo golpe limpio, un resbalón, y cualquiera de los dos cae, pero ella también conocía la realidad. La capa imperfecta de Be y el chakra de la bestia con cola le otorgaban una regeneración constante y una durabilidad que superaba a la de la mayoría de los shinobi, aunque no tan refinada como la de ella. Después de todo, él llevaba la segunda bestia con cola más poderosa que existía, y su vínculo no era el de dos completos desconocidos, notó, como era habitual con otros, incluso anfitriones mucho mayores. La velocidad de la superó por completo, lo que la obligó a proteger constantemente sus puntos ciegos mientras intentaba lanzar contraataques y romper la guardia de B contra ambos, el final no llegaría rápidamente. Y en medio de su enfrentamiento, ella sintió algo. La firma de chakra de Ryusei pulsa en el borde de sus sentidos. Decenas de presencias hostiles se movieron hacia él, las élites de Kumo, acercándose, con sus instintos lo suficientemente agudos para ver lo que la presencia de Katsuyu significaba para toda la batalla. Iban a cortar el enlace en la fuente. Tsunade se mordió el labio inferior, regordete y lleno, y entrecerró los ojos por un instante. Recordó lo preocupada que había estado cuando el propio Ryusei sugirió este plan. Él había sido quien predijo el flujo de la batalla, quien insistió en ser su escudo contra las élites enemigas. Ella no había querido dejarlo. Pero ahora, todo estaba sucediendo exactamente como él había dicho. Sus sentidos se superpusieron con los de él, ya que ahora estaban ubicados relativamente cerca a propósito. En medio del caos, ella lo sintió, firme, alerta, ya moviéndose para enfrentar la amenaza. De alguna manera, el pulso de su chakra la tranquilizó, como una voz sin palabras que le decía que no se preocupara. Apretó el puño con más fuerza, clavándolo en la guardia de ahí y obligándolo a retroceder nuevamente. No creas que me detendrás. Ni tú, ni tu hermano, ni nadie. Sin embargo, debajo de las palabras, sintió que una pesadez se instalaba en su pecho. Ryusei estaba a punto de soportar el peso solo, y con los dos hermanos encerrándola allí, no podía alcanzarlo, no en ese momento. 138. El banco de chakras de Tsunade, mi cajero automático infinito. Por otro lado, Ryusei sentía que las batallas iban bien en todos los niveles. Orochimaru estaba sosteniendo al Raikage, Tsunade estaba haciendo retroceder a los hermanos y las filas más amplias de Konoha luchaban más duro que nunca, su moral aumentaba mientras elogiaban a Tsunade y cosechaban los beneficios del apoyo de Katsuyu, una ventaja que sus enemigos solo podían envidiar. Los pensamientos de Ryusei se dirigieron hacia la familia Raikage. Ese tipo de físicos exagerados no solo aparecen entre los civiles. También deben tener algún método de entrenamiento secreto, probablemente condicionando sus cuerpos a través de rayos, como una especie de hormesis. Pero al menos Killer Bee aún no compartía un vínculo perfecto con Giki. Ryusei estaba sinceramente agradecido por eso. Si lo hubiera hecho ya estarían acabados. Pero la historia lo tranquilizó. Incluso durante esta misma guerra, canonicanamente más tarde, tal vez incluso unos años más tarde, Killer Bee aún no había dominado la cooperación total de Giki contra Minato. Solo logró transformaciones parciales imperfectas. Por eso Ryusei había decidido que Tsunade estaba a salvo allí. 3 monstruos habían llegado a la guarida, pero Konoha tenía 2 propios. Eso fue suficiente para encerrarlos. Ryusei no dependía solo de la percepción. Durante los últimos 3 meses, también se había entrenado en interferencias sensoriales y probablemente las había llevado más allá que casi nadie. Con las reservas de chakra casi infinitas de Tsunade sustentándolo, tuvo el lujo del tiempo para refinar todo. Se dio cuenta pronto de que las interferencias serían invaluables contra grupos más grandes una vez que su fuerza creciera y necesitara asegurar mayores méritos. Ahora, ese entrenamiento dio sus frutos.
Los shinobi de Kumo en todo el campo de batalla luchaban por coordinarse adecuadamente, con sus señales y percepciones de chakra confusas bajo su interferencia. Esto les impidió dar una respuesta efectiva durante el mayor tiempo posible. Pero a medida que la situación cambiaba lentamente y su presencia era conocida por cada vez más aliados, Ryusei cambió de táctica. Dejó de dispersar sus clones para ayudar a todos indiscriminadamente. En lugar de eso, se concentró en interceptar a las unidades enemigas que pudieran abrirse paso, aquellas que pudieran ver a través de su interferencia y reunirse en cantidades lo suficientemente grandes como para representar una amenaza real para él y Tsunade. Ryusei ya había calculado la masa crítica del poder enemigo que podría abrumarlo, no en términos de sus reservas, sino en pura potencia. Si suficientes miembros de la élite de Kumo se agruparan, sería derrotado a pesar de las reservas. Su papel era evitar que eso ocurriera a toda costa. Y era realista sobre sus límites. Tsunade no tenía chakra verdaderamente infinito, así que él tampoco. Su sello Yin no funcionaba vertiendo toda su resistencia diaria. Solo extraía una pequeña fracción posible de forma pasiva, almacenándola con el tiempo. Tampoco podía disponer de todas esas reservas por adelantado, ya que el ataque de Kumo tenía que ser retraído. Si ella hubiera revelado sus cartas demasiado pronto, ellos podrían haberse retirado antes de comprometerse con el ataque. Si realmente creara energía infinita, la guerra ya habría terminado. Tsunade y Ryusei juntos podrían haber aplastado a cada enemigo que Konoha enfrentaba. La verdad era más dura. Además, no todos tenían talento para usar clones a gran escala, e incluso con sus dones, Ryusei solo podía mantener una docena o dos como máximo. En verdad, cuanto más clones uno creaba, más difícil se volvía manejarlos, no solo por el costo de chakra, sino porque dividir el Jutsu Shiki equitativamente en tantas fracciones más pequeñas llevaba la mente al límite. También limitó su anterior método de entrenamiento con códigos de trampa. Si realmente pudiera llevarse a estos límites más altos, es posible que ya hubiera alcanzado el pico del poder de nivel Kage, por ejemplo, no solo un nivel Quasi Kage. El hecho de que utilizara esos poderes para alimentar sus días no significaba que lo hiciera sin discreción. Y si hubiera confiado en ellos indiscriminadamente, entonces de todos modos no se habría producido ningún aprendizaje o progreso real, solo un desperdicio sin dirección. También era necesario que suficientes baterías de babosas y reservas de chakra permanecieran cerca de Tsunade, donde más importaban, por lo que no podía darse el lujo de dispersarse por todo el campo. Por eso usaba a sus clones con cuidado. Lo justo al principio para forjarse una reputación fácil, y luego, llegado el momento, para atacar con precisión a enemigos y capitanes clave. Ryusei barrió el campo de batalla con sus sentidos, algunos de sus clones ya estaban desatando las nuevas técnicas que había perfeccionado durante los últimos meses, todas de rango A, todas elegidas deliberadamente para cubrir los huecos en su arsenal. Cada uno se sentía como un nuevo miembro añadido a su cuerpo, diseñado para un propósito diferente. Un clon se agachó, la piedra crujiendo bajo sus palmas. Liberación de la tierra. Baluarte de piedra de la fortaleza. Muros dentados surgieron, uniéndose en pesadas losas, un escudo capaz de absorber el fuego enemigo y mantenerse en pie. Defensa pura, justo lo que necesitaba ante una fuerza abrumadora. Otro clon transformó el aire en un vórtice estridente. Liberación de viento. Vendaval gravitacional. Una corriente de viento cortante arrastraba a los shinobi al suelo, llevándolos directamente a zonas de aniquilación o dispersando sus formaciones. No era destrucción pura, sino control, perfecto para atraer a sus presas. El último se movió con manos ágiles, invocando una imponente serpiente de agua que serpenteaba por la caverna. Liberación de agua. Dragón serpiente abisal. A diferencia de la técnica estándar, la suya podía ser dirigida, su cuerpo se curvaba entre piedras y escombros antes de enroscarse alrededor de su objetivo y colapsar en una aplastante implosión de presión. Largo alcance, área extensa y decisivo. Juntos, estos tres jutsu le dieron lo que le faltaba antes. Una defensa inquebrantable, una forma de manipular el campo y una herramienta devastadora para golpear a distancia. Ryusei entonces sintió que otro clon en la distancia acababa de matar a un interesante Junin de Kumogakure que portaba un raro liberación magnética. El hombre usó shurikens magnetizados para marcar a los oponentes, obligando a las armas a arrastrarse hacia ellos sin importar cómo las esquivaran. Un don ingenioso, puro en su ejecución, y Ryusei recordaba vagamente que incluso había revivido en la Cuarta Guerra. Pero aquí, su destino ya estaba sellado.
El clon lo había destrozado sistemáticamente, primero erigiendo un baluarte de tierra para bloquear sus líneas de visión, luego dispersando los shuriken en el aire con un vendaval gravitacional y finalmente atrapándolo con una serpiente dragón de agua que se enroscó y aplastó. Una vez inmovilizado, otro clon se deslizó sigilosamente, con el brillo de los bisturíes al cortarle los nervios, pero lentamente, como si aún estuviera practicando, como también le había enseñado recientemente Tsunade, memorizado con su memoria de otro mundo, antes de completar la matanza. Ryusei ni siquiera se molestó en recordar el nombre del hombre. Minutos después, llegó otra señal. Este clon se había topado con Dogai, un nombre que recordaba, esta vez, pero de aquella misma guerra futura, y su elemento lava característico se transformó en escudos de goma elástica, otro uso poco convencional del Kekkei Genkai elemental avanzado. A diferencia de otros usuarios de lava, el arte de Dodai neutralizaba el daño perforante y aplastante, lo que hacía que fuera exasperante enfrentarse a su escuadrón. Ese clon se vio obligado a cavar profundo. Coiling Serpent Fist fluyó en ráfagas de Shock Step, lo que le permitió atravesar las barreras de goma antes de que Dodai pudiera reorientarse. Los vendavales de liberación de viento sacaron al escuadrón de sus pies, la guardia del sauce fluyente paró sus contraataques y los clones de sombra invadieron la línea trasera con combinaciones de kunai. Un dragón serpiente de agua serpenteó a través de la caverna, golpeando sus defensas hasta que explotó con una presión aplastante. Dodai apenas logró sacar a sus hombres con la mitad de ellos caídos, su armadura de goma estaba abierta en algunos lugares. A medida que transcurrían decenas de minutos, los sentidos de Ryusei se extendían por todo el campo de batalla. La marea finalmente estaba cambiando. Entonces sus sentidos se activaron. Dos firmas nítidas y enfocadas que atraviesan el campo de interferencia. Estos no eran perros callejeros. Estos habían atravesado sus clones, quemado las distracciones y venían directamente hacia él. Dos Chunin de élite, rápidos y coordinados. Ryusei exhaló una vez, luego sonrió, absorbiendo otra oleada de chakra de los fragmentos de Katsuyu cercanos, recuperándose por completo después del drenaje de su última ronda de clones. Su expresión, estrecha y de ojos rasgados, se agudizó, más como la de una serpiente que como la de un hombre. Así que, por fin me toca a mí. Ryusei exhaló una vez, luego sonrió, absorbiendo otra oleada de chakra de los fragmentos de Katsuyu cercanos, recuperándose por completo después del drenaje de su última ronda de clones. ¿Sabes?, dijo con voz suave, entrecerrando los ojos, empiezas a sentirte menos como una invocación legendaria y más como mi banco de energía personal. ¿Acaso eso no hiere tu orgullo? La voz de la babosa regresó con su habitual tono tranquilo y monótono. El orgullo es para quienes necesitan reconocimiento. Me conformo con servir a mi invocadora, Lady Tsunade. Bueno, eres como el mejor enchufe portátil que he tenido. Con lo a menudo que te dreno, bien podrías ser mi segundo sistema de chakra. Siempre dando, nunca pidiendo. Mira cómo cientos de desconocidos te están usando ahora también. ¿No te da pena? ¿Aún no? El fragmento de babosa que estaba a su lado se movió levemente y su voz suave y sin tono llegó directamente a su mente. No es a mí a quien recurren todos. Son solo las reservas de Lady Tsunade. Yo simplemente, las transfiero a través de mis propiedades. Ryusei rió entre dientes. Transferencia, batería, es lo mismo. No te enfades. Llevas meses siguiéndome. No puedes esperar que no me encariñe. Silencio. Típico de Katsuyu. Cuanto más interactuaba Ryusei con ella, más se daba cuenta de que no era como las otras grandes invocaciones. Las serpientes eran conspiradoras, los sapos eran guerreros, pero la babosa, era diferente. Ella no contaba con una montaña de seguidores ni mantenía una corte como un monarca. Katsuyu era el monarca, el sabio, el origen, y ella prefería simplemente ocuparse de sus propios asuntos, disolviéndose en el mundo silenciosamente. Introvertido por naturaleza. Lo cual solo hizo que burlarse de ella fuera más divertido. Eres un conversador terrible, ¿lo sabías? Siempre tan cuidadoso, tan seco. Las babosas son solitarias por naturaleza, ¿verdad? El fragmento de babosa pulsó débilmente, sin ninguna reacción externa. Sin embargo, pudo sentir una leve señal de reconocimiento, como si ella aceptara sus palabras sin negarlas. Se acercó más, bajando la voz. Incluso te pregunté una vez sobre el modo sabio, poco después de conocernos, ¿recuerdas? Tanto las serpientes como los sapos lo tienen. Pero me dijiste sin rodeos que no. Por alguna razón, no me lo creo, lo siento. La respuesta de Katsuyu fue tan tranquila como siempre.
No. No de la forma en que te lo imaginas. Mi existencia no es como la de ellos. La sonrisa de Ryusei se ensanchó. Esa fue una evasión cuidadosa. Por cómo lo dijiste, me hace pensar que estás mintiendo con tus antenas. ¿Cuál es la verdad? ¿Que eres el mismísimo sabio? Sin ejército, sin lacayos, solo tú, sentado solo durante quién sabe cuántos siglos. No hubo respuesta. Solo el suave y paciente zumbido de la transferencia de chakra. Ryusei rió suavemente. Incluso le preguntó sobre su pasado con Tsunade una vez. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se formó su vínculo? Pero la babosa se había quedado completamente congelada. Sospechaba que la propia Tsunade le había prohibido hablar sobre él, así como sobre el modo sabio, lo que solo hizo que su curiosidad ardiera aún más. ¿Sabes?, reflexionó Ryusei en voz alta ahora, mientras su chakra volvía a su punto máximo, quizás yo mismo firme un contrato contigo algún día. Seré tu invocador también. Eso provocó una leve pausa en el flujo constante de chakra. Por un momento, juró que la voz de la babosa transmitía algo parecido al interés. Tales asuntos no son tan fáciles de decidir. El vínculo de la invocación no es un juego. Debe aceptarse, mutuamente. La sonrisa de Ryusei se acentuó, sus ojos entrecerrados brillaron. Así que no dijiste que no. Interesante. La babosa volvió a quedar en silencio. Pero Ryusei podía sentirlo, un destello de atención, débil pero innegable. A pesar de toda su pasividad, Katsuyu no era indiferente. Ella simplemente estaba acostumbrada a ser ignorada y a existir en silencio. Cuanto más se burlaba Ryusei de ella, más se daba cuenta de que ella no era una herramienta a la que se pudiera descartar. Ella era una presencia poderosa, propia, extraña y solitaria. Y cada vez que hablaban sentía más curiosidad por ella. 139. Ellos enviaron spam a rango A, yo hice spam mejor. El suelo pronto tembló cuando dos figuras finalmente rompieron el caos y entraron en el alcance de Ryusei. Pronto, Ryusei y los dos élites Kumo restantes finalmente se encontraron cara a cara. De todos sus compañeros, solo estos dos habían logrado hacer ambas cosas. Reconstruir lo que estaba sucediendo, pero también abrirse paso con éxito a través del caos hasta llegar hasta allí. Ambos entendieron la verdad de que las extrañas baterías de chakra y las babosas eran la verdadera razón por la que la línea de Konoha aún se mantenía. No esperaban que el verdadero cuerpo de Ryusei estuviera esperando aquí. Sus firmas de chakra eran nítidas, ambas ardían más brillantes que las del Chunin de élite promedio. Probablemente el más fuerte de Kumo después de esa familia, Ryusei evaluó inmediatamente sus auras. Uno de ellos exhaló y un relámpago brilló débilmente en sus brazos. Así que eres tú el que está obstruyendo el campo con esos malditos clones, mocoso. El otro entrecerró los ojos y de su mano ya se deslizaban nubes de niebla negra. No importa si es real o no. Mátalo y lo demás se desmorona. Ryusei sonrió y sus ojos entrecerrados brillaron. Viniste hasta aquí pensando que encontrarías al invocador. En cambio, me encontraste a mí. ¡Felicidades! Siento decepcionarte, pero no podrás llegar hasta ella. Primero tendrás que pasar por mí. Ninguno respondió. Sabían que perder el tiempo con palabras contra alguien como él era peligroso. Mantuvo su posición cerca de los fragmentos de babosa, mientras los dos clones que había preparado se pusieron en movimiento. A estas alturas, sus oponentes habían aprendido a no subestimarlo. Ambos Chunin inmediatamente destrozaron el terreno, inundando el área con nubes cargadas de rayos y destruyendo la cobertura. Liberación de tormenta. Nube de tormenta. Sin acercamientos ocultos, sin emboscadas sigilosas. Sabían que tenía clones capaces de moverse como fantasmas, así que cortaron todos los ángulos. Los dos clones de Ryusei fueron obligados a salir a la intemperie, quedaron expuestos y se enfrentaron directamente. A continuación, el usuario de liberación tormenta tenía aún más vapor negro saliendo de su palma. Una masa de niebla cargada eléctricamente se enroscó a su alrededor, formando un sudario oscuro que atacaba a cualquier intruso. El peso no era nada, por lo que podía moverse libremente en su interior, mientras que cualquier otra persona sería destrozada por los fuertes impactos. Al mismo tiempo, su compañero levantó la mano y los rayos se condensaron en lanzas. No se apresuraron a atacar a Ryusei directamente, todavía no. Primero fueron a controlar el área, asegurándose de que no pudiera acercarse. Ryusei, de pie cerca de las baterías de chakra, vio el problema inmediatamente. Sus dos clones solos no pudieron avanzar mientras las nubes de tormenta dominaban el campo. Formó señas, inhaló y desató su propio contraataque. Liberación de viento. Vendaval gravitacional.
Una violenta atracción arrasó el campo de batalla, arrastrando la niebla de la tormenta hacia afuera, deformando las corrientes de aire y abriendo agujeros en la cubierta. Sus clones atravesaron la abertura y se dispusieron a atacar. Al mismo tiempo, el cuerpo principal de Ryusei formó otra larga cadena de sellos. El agua se hinchó a su alrededor y estalló hacia adelante como un enorme dragón con forma de serpiente. Liberación de agua. Dragón serpiente abisal. La enorme construcción rugió hacia adelante, con el objetivo de estrellarse contra el usuario del rayo. El hombre respondió de la misma manera. Raiton. Lanza del juicio. Una densa lanza de relámpagos salió disparada hacia afuera, perforando el aire. El choque entre la lanza y la serpiente detonó chispas y rocío, la colisión envió niebla hirviendo al aire. Uno de los clones de Ryusei se deslizó a través del vapor, acortando la distancia. Los ojos del usuario del rayo se abrieron ante la velocidad y ferocidad del clon, pero no dudó, incluso si le costó mucho. Juntó las palmas de las manos. Ten no Saiketsu, el juicio del cielo. Un enorme tubo giratorio de relámpagos surgió de su cuerpo, atravesando todo lo que tenía delante. El clon fue capturado, destrozado por un voltaje bruto y destruido en una explosión de electricidad. La retroalimentación impactó contra el cuerpo real de Ryusei, quien apenas logró esquivarlo a tiempo y chasqueó la lengua. Esa técnica fue devastadora, incluso si drenó la mitad del chakra del hombre. Perder un preciado clon tan pronto no era parte de su plan. Se movió él mismo, esta vez por necesidad. Se alzaron muros de tierra para interceptarlos, estallaron vendavales para empujar el humo y una segunda serpiente de agua se lanzó hacia el enemigo. Dio un paso adelante con Shock Step, acortando la distancia como si fuera un resorte en espiral que se desprendiera. El Junin de Kumo entró en pánico y liberó chakra. Pulso trueno. Una onda radial de electricidad explotó desde su cuerpo, friendo el suelo a su alrededor. Ryusei soportó la quemadura, la sangre corría por su brazo, pero no se detuvo. Un rayo brilló en sus manos. Colmillo de trueno. De su boca brotó fuego. Fauces de dragón. Ambos se estrellaron contra el Junin a quemarropa, atravesándolo y abrasándolo antes de que el hombre pudiera reaccionar. Se convulsionó y luego se desplomó. Al otro lado del campo, el segundo clon se enfrentó al usuario de la tormenta. Lanzamiento de tormenta. Circo láser. Decenas de rayos de electricidad salieron disparados, atravesando baluartes y dispersando kunais. El clon apenas logró detenerlo, tejiendo escudos de tierra y usando la guardia de sauce fluyente para redirigir los golpes. El usuario de la tormenta continuó, con su chakra aumentando. Tormenta del dragón ascendente. Las nubes negras se retorcieron formando formas de dragones, chocando y dividiéndose antes de converger en un tornado en espiral. El clon se preparó y derribó un baluarte de piedra de la fortaleza, pero la tormenta lo destrozó y las chispas se dispersaron. El clon presionó más fuerte, pero el hombre no había terminado. Se envolvió en rayos y viento y su cuerpo resplandeció. Liberación de tormenta. Armadura de fuerza vendaval. Su velocidad y sus reflejos se agudizaron instantáneamente y cada movimiento electrocutaba todo lo que estuviera cerca. El clon cargó de todos modos y fue abatido en el intercambio de destellos, dispersándose en humo. Pero el verdadero Ryusei ya estaba avanzando, con el usuario del rayo muerto detrás de él. Se lanzó hacia el usuario de la tormenta, acumulando ráfagas de viento para interrumpir el ritmo del hombre. Su cuerpo brillaba con una extraña luz rojiza, su proto renacimiento de la creación ya le permitía llevar su cuerpo más allá de los límites seguros, en todo momento, tanto ofensiva como defensivamente, mientras también usaba la mejora máxima del chakra médico de Tsunade además de sus dos primeras puertas internas. La armadura del usuario de la tormenta chisporroteó cuando Ryusei se abrió paso a través de ella. Un limpio puño de la serpiente enrollada, un golpe mejorado, los huesos se rompieron, la armadura se hizo añicos y el hombre cayó, agotado y roto. Ryusei exhaló con fuerza, con quemaduras en la piel, pero su sonrisa permaneció. 2 menos. Tenían razón, pensó Ryusei, entrecerrando los ojos. Abrumarme rápido, usar toda la potencia posible, no arrastrarlo a una pelea interminable donde se agotarían con jutsus de nivel inferior. Pero calcularon mal, sus reservas de chakra no pueden sostener un rango A, y mucho menos un rango S, por mucho tiempo. Se volvieron más lentos y débiles debido a la derrota. Eso me abrió una oportunidad. Exhaló lentamente, sintiendo ya el dolor de las quemaduras en los brazos. Esta vez aún tenía que tirar de esos 2 clones, pero a partir de ahora se complica.
Tendré que mover más mi cuerpo real, mejor retirar algunos clones, formar una línea de escudos con ellos y ganar tiempo hasta que Kumo finalmente se desvanezca. Sus pensamientos se posaron en el usuario de tormenta caído. Ese elemento tormenta fue interesante. Quizás Kumo tenga algún manual para cultivarlo en shinobi elegidos, igual que Darui en el futuro. Con eso, Ryusei hizo una señal a sus clones restantes alrededor de la base para que comenzaran a ir hacia él y luego erigieran muros de tierra y piedra en capas superpuestas, formando inicialmente un baluarte. No era perfecto, no era permanente, pero sí suficiente. Solo necesitaba que durara hasta que la marea de Konoha avanzara, hasta que el enemigo perdiera el impulso y comenzara su retirada, desde esta base. 140. Kumo pensó que era médica, ups. El equipo de Konoha estaba ganando terreno poco a poco. Cuanto más se prolongaba la pelea, más chakra consumían los shinobi de Kumo, mientras que las balas de Tsunade mantenían a los luchadores de Konoha remendados y reabastecidos. A estas alturas, las fuerzas de Kumo estaban sufriendo una grave hemorragia. Las bajas aumentaban, las formaciones se deshilachaban y la moral se desmoronaba. Incluso el Raikage, enfrascado en su enfrentamiento con los interminables trucos de Orochimaru, tenía sus propias unidades sensoriales, esparcidas por el campo de batalla, transmitiéndole lentamente la sombría imagen una por una. Poco a poco, la verdad fue tomando forma. Su fuerza de ataque se estaba desintegrando. Era solo cuestión de tiempo antes de que estuvieran completamente rodeados, sin líder y destruidos. El tercer Raikage apretó los dientes. Una retirada limpia era la única opción que le quedaba. Y si su pueblo iba a lograr salir, sería porque él mismo abrió el camino. Su cuerpo se movió ligeramente y un relámpago brilló a través de su enorme figura. Orochimaru captó el cambio inmediatamente, pero el Raikage ya no apuntaba hacia él. Durante mucho tiempo había estado buscando algo más profundo, algo que pocos vivieron para ver. El tatuaje en su hombro brillaba oscuro, casi siniestro. No fue un rayo común y corriente el que se reunió. Fue un rayo negro, la herencia secreta que le dejó el segundo Raikage. No es simplemente un cambio de color, sino una técnica que fuerza la energía natural hacia el chakra elemental mientras aún estaba fuera del cuerpo. Pseudo Senjutsu. Disponible gracias a ese tipo especial de Fuinjutsu corporal. Tosco, inestable, pero monstruosamente potente. No podía usarse como su armadura de relámpago habitual. Incrustar ese tipo de energía directamente en su cuerpo y sistema nervioso lo mataría incluso a él con su físico de hierro. En cambio, estaba destinado a provocar una devastación a gran escala, una destrucción masiva a distancia. Incluso para él, cargarlo tomaba tiempo, y no ayudaba en absoluto a su estilo de nintaijutsu más cercano preferido, por lo que rara vez lo usaba. Pero ahora, con su fuerza de ataque colapsando, la desató. Dragón de tormenta negra. Un dragón colosal de relámpago negro apareció de repente, del tamaño de una invocación, retorciéndose con una energía sobrenatural. Rugió hacia adelante, atravesando el terreno, partiendo piedras y aniquilando cada obstáculo en su camino. La serpiente invoca, las puertas de Rashomon y las capas de tierra se hacen añicos en un instante, mientras la bestia abre una ruta de salida abierta hacia el otro lado del campo de batalla. La figura del Raikage se desdibujó con su velocidad inigualable, lanzándose detrás de su propia creación. Ni siquiera intentó abrirse paso hasta Tsunade. Las pérdidas lo hacían imposible y los trucos de Orochimaru eran más profundos allí. En lugar de eso, abrió un camino inesperado, y su mente ya estaba decidida a recuperar a sus shinobi antes de que la derrota se convirtiera en una masacre. Los ojos dorados de Orochimaru lo siguieron, siseando con fascinación. Claramente, este no era un rayo común, no solo el color, sino también su potencia y composición. Así que es su leyenda, poder presenciarlo de primera mano, por fin, así que, en realidad, fue la energía natural, durante todo este tiempo, entretejida en el chakra de liberación de la naturaleza mediante un sello en la carne. Lástima que ahora esté demasiado débil, apretó su pálida mano, con un raro atisbo de frustración en su expresión. Si mi fuerza fuera mayor, lo mataría aquí, tomaría ese cuerpo y lo estudiaría yo mismo. Para refinar tal sistema, energía natural aplicada a los indignos mediante sellos. Una imitación de sabio. Las posibilidades, siempre le había fascinado la idea de utilizar Senjutsu incluso en aquellos que eran demasiado débiles para soportar un modo sabio completo como él, e incluso consideró algún tipo de sellos corporales también. Habría sido revolucionario si hubiera podido observar todo esto un poco más. Antes, solo conocía rumores de que Raikage poseía una forma de rayo aún más avanzada.
Pero, por ahora, todo lo que podía hacer era observar la enorme tormenta de rayos negros destrozar la mitad de su guarida, y al Raikage desaparecer en su paso para rescatar lo que quedaba de las fuerzas de Kumo. Del otro lado, los puños de Tsunade caían cada vez más pesados sobre los hermanos, cada golpe sacudía el suelo y hacía que se tambaleara hacia atrás, con sangre ya goteando de la comisura de su boca. Un golpe limpio más y estaría acabado. Pero en ese momento, el chakra de Killer Bee surgió violentamente y el aire se encendió en un calor sofocante. Su cuerpo se retorció mientras la capa roja lo envolvía más fuerte, las colas brotaban una por una hasta que su cuerpo estuvo completamente cubierto en la versión 2. El chakra del 8 colas estalló, abrasando el suelo y convirtiendo el campo de batalla en un horno. El impacto fue inmediato. Tsunade se preparó, pero el repentino pico de poder puro la hizo retroceder varios pasos, rasgando su blusa a la altura del hombro y quemándole la piel. B, completamente mejorado, agarró a su hermano y lo apartó, con su voz un gruñido bajo. Oye, hermano mayor, es hora de irse o ambos acabaremos en el abismo. Juntos, se retiraron rápidamente, moviéndose para unirse con el Raikage mientras las fuerzas de Kumo se apresuraban a seguir la retirada. Tsunade estabilizó su respiración, su cuerpo ya brillaba débilmente mientras las quemaduras y quemaduras se sellaban. El daño de la capa maldita simplemente desapareció antes de que pudiera persistir, el sello Jin alimentó su regeneración sin pausa. Un silbido familiar rompió el humo. Desde la dirección en la que había huido Raikage, emergió Orochimaru, con la piel pálida y sin marcas a pesar de la devastación que acababa de atravesar. Sus ojos dorados se deslizaron hacia Tsunade, captando la imagen de sus heridas retorciéndose y convirtiéndose en carne suave. Siseó en voz baja y la envidia se derramó en el sonido. Pero entonces sus labios se curvaron hacia arriba y un brillo brilló en su rostro. ¡Qué envidiable, tanta resistencia!, siseó Orochimaru con los ojos brillantes. Ni siquiera el chakra de una bestia con cola te deja rastro. De verdad, Tsunade, la fuerza de tu linaje y tu técnica superan incluso mis expectativas. Has sido el factor más decisivo en esta batalla. Tsunade entrecerró los ojos. Ahórrate los falsos cumplidos. Si tienes tiempo para adularme, entonces ve a liderar la maldita persecución. ¿Qué demonios haces perdiendo el tiempo? Orochimaru sonrió, indiferente. Solo estaba observando al Jinchuriki del 8 colas. Fascinante, ¿verdad? Pero al final, me sorprendiste aún más. Su sonrisa se ensanchó aún más, y su voz se volvió extraña. No te interrumpiré más, Tsunade. Anda, persigue a tu noviecito. Su puño se cerró instantáneamente, con el brazo ya preparado para aplastarle la cara, pero el cuerpo de Orochimaru se deslizó hacia el suelo en una cascada de serpientes antes de que pudiera balancearse. Maldita serpiente. Escupió, con el rostro ardiendo de ira, aunque un calor extraño persistía en sus mejillas, uno que no podía ahuyentar. Apretando los dientes, se obligó a respirar con calma. Luego cerró los ojos, abriendo sus sentidos al exterior. Lo que sea que haya dicho ese bastardo, solo agudizó su urgencia. Ryusei, murmuró en voz baja. Tenía que encontrarlo. No, debería haberle dejado más chakra. Fue.